La Ciudad de México, o quizás cualquier gran capital de América Latina, vibraba bajo el peso de una Navidad frenética. Pero para Victoria Cavalcanti, el brillo de las luces LED y el estruendo de los villancicos en las avenidas no eran más que ruido blanco, una distracción molesta en su agenda de hierro. Victoria no era una mujer que celebrara, ella conquistaba. A sus 36 años, era la personificación del éxito corporativo, fría, impecable y sobre todo blindada contra cualquier forma de sentimentalismo. Esa noche, sin embargo, algo falló en su armadura. Al salir de una reunión de última hora, el caos de la gente cargada de regalos y las familias abrazándose en las aceras le provocó una náusea súbita. No era enfermedad, era una asfixia emocional. Necesitaba silencio. Y lo encontró en la imponente y vieja parroquia de San Gabriel, una construcción de piedra que parecía devorar el ruido del mundo exterior. Victoria empujó las pesadas puertas de madera. El cambio de atmósfera fue brutal. Al final, el aire olía a incienso viejo e invierno. Adentro, el silencio era tan denso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Caminó por el pasillo central, y cada golpe de sus tacones de diseñador sobre el mármol frío sonaba como un veredicto. No había coros, ni risas, ni niños. Solo la penumbra rota por unas pocas velas que agonizaban en el altar. Se sentó en uno de los últimos bancos, envolviéndose en su abrigo de lana italiana. Cerró los ojos, intentando recuperar el control que la definía. Para el mundo, ella era la mujer de hierro, la empresaria que no perdonaba errores. Pero en la soledad de esa iglesia, Victoria volvió a ser la niña que creció en orfanatos y casas de acogida, la niña que aprendió que la Navidad era el día en que el resto del mundo confirmaba que ella no pertenecía a nadie. Había sido abandonada, y esa herida se había convertido en el cimiento de su imperio. Si nadie me quiso, no necesito a nadie, era su mantra. De pronto, un murmullo rompió la paz del recinto. Victoria abrió los ojos, molesta. Provenía de un confesionario lateral, cerca del altar principal. Al principio quiso ignorarlo, pero la voz era diferente a cualquier otra que hubiera escuchado en sus juntas de negocios. Era una voz quebrada, cargada de una fatiga que no era física, sino del alma. «Perdóname, Dios», susurró el hombre invisible tras la rejilla. «Perdóname por lo que hice hace 36 años. No fue por maldad, fue por desesperación». Victoria se tensó. Algo en la mención de 36 años, su propia edad, actuó como un anzuelo en su memoria. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. «Ella era tan pequeña», continuó el hombre, y se escuchó un sollozo ahogado. «Lucía, mi pequeña». El hambre era un lobo que nos pisaba los talones. Su madre ya se había ido, consumida por la enfermedad. Y yo la veía palidecer cada día. Cuando esa familia rica apareció con sus promesas de educación, de calor, de un futuro, firmé mi propia sentencia de muerte en vida. La entregué para que ella no tuviera que morir conmigo. Victoria sintió que el suelo se inclinaba. Sus manos, siempre seguras, comenzaron a temblar. El hombre hablaba de una transacción, de un sacrificio que ella siempre había llamado traición. En su mente, sus padres biológicos eran monstruos que la habían desechado. Pero este hombre hablaba de amor como si fuera un martirio. «A veces me pregunto si me odia», decía el anciano, su voz perdiendo fuerza. «Si piensa que no la amé. Pero ella tenía una marca. Dios, tú lo sabes. Una pequeña marca de nacimiento, una media luna perfecta justo debajo de su hombro izquierdo. Mi señal para reconocerla en la eternidad si no lograba verla de nuevo en la tierra. El mundo de Victoria Cavalcanti estalló en 1000 pedazos. Bajo su abrigo de seda, bajo su piel de empresaria implacable, Victoria sentía el ardor constante de esa misma marca. Una media luna que siempre había intentado ocultar, considerándola el sello de su origen maldito. Con el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado, Victoria se levantó. Sus piernas se sentían como de papel. Caminó hacia el altar, hacia ese confesionario donde un hombre se moría de culpa.
Justo cuando estaba a punto de hablar, de gritar, de exigir respuestas, el anciano salió del cubículo con dificultad. Era un hombre menudo, envuelto en ropas raídas que habían visto mejores décadas. Sus ojos estaban hundidos, nublados por las cataratas y el dolor, pero mantenían una chispa de dignidad que Victoria reconoció de inmediato en su propio espejo. «Antonio Ruiz», susurró el hombre para sí mismo, como si necesitara recordar quién era antes de que el silencio lo reclamara. Antonio Ruiz, el hombre que amó tanto que tuvo que decir adiós. Victoria se detendió en seco. El nombre Antonio Ruiz resonó en la cúpula de la iglesia como un trueno. En ese instante, la empresaria más poderosa del país se dio cuenta de que el mendigo que tenía delante no era un extraño. Era el autor de su existencia, el hombre que había moldeado su destino con un acto de dolor que ella nunca se permitió comprender. Victoria está a solo 3 metros del hombre que cambió su vida por un plato de comida para ella. El aire se acaba, la verdad es insoportable y Antonio Ruiz parece estar a punto de desvanecerse. ¿Tendrá Victoria el valor de revelar su identidad a este hombre que ya se despide de la vida, o su orgullo de hierro la obligará a huir de la iglesia antes de que sus mundos colisionen para siempre? El pasado no solo ha despertado, ha venido a cobrar su deuda más cara. Victoria permaneció inmóvil, como una estatua de mármol en medio de la penumbra. El nombre Antonio Ruiz seguía flotando en el aire, vibrando en sus oídos como una herida que se abre lentamente. Su primer impulso, dictado por años de instinto de supervivencia en el despiadado mundo de los negocios, fue dar media vuelta y correr. Quería salir de esa iglesia, subir a su auto blindado y fingir que nada de esto había sucedido, que esa confesión no le pertenecía y que la marca en su hombro era solo una caprichosa coincidencia genética. Sin embargo, sus pies parecían haber echado raíces en el frío mármol. Victoria Cavalcanti no era una mujer que retrocediera. Había enfrentado juntas de directivos que querían destruirla y demandas millonarias sin parpadear. No podía permitirse huir de un anciano enfermo que apenas podía sostener su propia voz. Con una respiración profunda que buscaba recomponer su coraza de hierro, avanzó. Cada paso hacia el altar hacía que el silencio de la iglesia pesara más sobre sus hombros. El eco rítmico de sus tacones de marca parecía un reproche, una intrusión violenta en el dolor sagrado de aquel hombre. Cuando estuvo a solo unos metros del confesionario, se detuvo en seco. No sabía qué decir, ni siquiera estaba segura de si debía hablar, pero el destino ya había tomado la decisión por ella. Desde el interior del cubículo de madera, Antonio Ruiz soltó una tos profunda, húmeda y dolorosa, que pareció sacudir su frágil estructura. Se apoyó con extrema dificultad en el reclinatorio, sus manos nudosas y temblorosas, aferrándose a la madera, como si fuera lo único que lo mantenía en este mundo. «¿Padre?», murmuró Antonio con la voz rota por el esfuerzo. «¿Aún está ahí?». No hubo respuesta del sacerdote, quien probablemente se había retirado minutos antes sin que el anciano lo notara. Victoria comprendió en ese instante que no estaba presenciando una confesión formal. Era el diálogo desesperado de un hombre que se sentía al borde del abismo hablando con el vacío. Impulsada por algo que no pudo controlar, ella rompió el silencio. «La iglesia está abierta», dijo con un tono firme pero con un matiz de vulnerabilidad que ella misma desconocía. «No está solo». Antonio se sobresaltó. Giró la cabeza con lentitud, como si el movimiento le costara un mundo. La luz de las velas reveló un rostro surcado por arrugas profundas, una barba descuidada y unos ojos hundidos que reflejaban una culpa tan antigua como la propia Victoria. «Perdone, señora», dijo él, intentando recobrar la compostura. «No quise molestar. Creí que estaba solo con mis pecados». «No molesta», respondió ella obligándose a no apartar la mirada. «¿Se siente bien?». Antonio intentó esbozar una sonrisa, pero el gesto se desvaneció antes de formarse. «Hace muchos años que no sé lo que es sentirse bien», confesó con una honestidad que desarmó a Victoria. «Pero hoy necesitaba vaciar el alma antes de que sea tarde».
Se quedaron en silencio, dos extraños unidos por un hilo invisible de ADN y tragedia. Antonio observó el abrigo de cachemira de Victoria, su postura imperturbable y sus joyas discretas pero carísimas. Era evidente que ella pertenecía a un estrato social que él solo había visto de lejos. «Debe tener una familia hermosa esperándola», aventuró él. «Es Navidad. Nadie debería estar en una iglesia vacía a esta hora». Victoria apretó la mandíbula, sintiendo el vacío de su departamento de lujo en el centro de la ciudad. «No», respondió secamente. «No me espera nadie». La respuesta pareció golpear a Antonio más de lo esperado. Bajó la mirada, lleno de una compasión que Victoria no quería recibir. «Dijo que tenía una hija», soltó ella de repente, incapaz de contener la pregunta que le quemaba la garganta. Los ojos de Antonio se humedecieron al instante. «Sí, al menos eso espero. Tendría su edad ahora, unos 35 o 36 años». Victoria tragó saliva, confirmando la cifra exacta en su mente. 36 años. La rabia, esa vieja amiga que la había mantenido fuerte durante décadas, comenzó a burbujear en su interior. «¿Y por qué nunca la buscó?», preguntó con una frialdad que buscaba castigarlo. Si tanto le importaba, ¿por qué dejar que creciera sin respuestas? Antonio cerró los ojos aceptando el golpe como si fuera un castigo divino. «Porque no tenía derecho», susurró. «Firmé papeles. Me prometieron que si desaparecía, ella tendría una vida de reina. Que no conocería el hambre, ni el frío, ni la miseria de un padre que no podía darle ni un pedazo de pan. Tuve miedo de que, al verme, ella viera solo mi fracaso». «A veces el amor se parece demasiado al sacrificio», añadió él con la voz quebrada, «y uno se equivoca creyendo que está haciendo lo correcto». Antes de que Victoria pudiera replicar, una mujer de mediana edad con expresión severa y un abrigo gastado interrumpió la escena desde la entrada lateral. «Antonio, otra vez aquí», exclamó Marta caminando hacia ellos con paso decidido. «Le dije que no podía salir del albergue sin avisar. Su salud está pendiendo de un hilo». Antonio bajó la cabeza, avergonzado por ser reprendido frente a la elegante desconocida. Marta miró a Victoria con desconfianza, analizando su ropa costosa como si fuera un peligro. «¿Quién es usted?», preguntó Marta tajante. «Una visitante», respondió Victoria, recobrando su máscara de poder. Solo escuchaba. Marta tomó a Antonio del brazo con brusquedad, pero con un trasfondo de cuidado. Antes de ser arrastrado hacia la salida, Antonio miró a Victoria por última vez. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad eléctrica, como si sus almas se hubieran reconocido a través de la piel y el tiempo. «Gracias por escuchar», murmuró. «A veces, ser escuchado es el único milagro que nos queda». Victoria observó cómo se alejaban lentamente, el anciano encorvado apoyándose en la mujer, mientras desaparecían en la noche gélida. La iglesia volvió a quedar en silencio, pero para Victoria Cavalcanti, el mundo ya no era el mismo. Victoria se queda sola en medio de la inmensidad de la iglesia, con el nombre de Antonio Ruiz grabado en fuego en su mente. Ella sabe que, si cruza esa puerta y regresa a su vida de lujos, habrá asesinado la única oportunidad de conocer su origen. Pero si lo sigue, se arriesga a destruir la identidad de mujer invencible que tanto le costó construir. La pregunta no es quién es él, sino quién será ella a partir de ahora. La poderosa Victoria Cavalcanti o la niña perdida que busca desesperadamente el perdón de un padre que nunca dejó de amarla. Victoria salió de la iglesia con los hombros rígidos y el corazón latiendo en un desorden que no podía controlar. El aire gélido de la noche navideña le azotó el rostro, pero no fue suficiente para disipar la niebla mental que la envolvía. A su alrededor, la Ciudad de México, o cualquier metrópoli vibrante de la región, parecía haberse vuelto loca en una celebración que ella ahora sentía ajena y casi ofensiva. Las luces de colores que adornaban los árboles de las plazas le recordaban a las mentiras brillantes que había construido sobre su pasado. Subió a su auto de lujo, cerró la puerta y se quedó sumergida en un silencio hermético, sin encender el motor.
Apoyó la frente contra el volante de cuero, cerrando los ojos con fuerza. En la oscuridad de su mente, la voz de aquel hombre, su padre, se repetía como un eco incesante. Sentía que la marca en su hombro izquierdo, esa media luna que siempre consideró un error de la naturaleza, ahora ardía bajo su ropa, como si acabara de ser marcada con fuego. «No puede ser», susurró para sí misma con la voz temblorosa. «No puede ser verdad». Pero la lógica implacable que la había llevado a la cima de los negocios ahora se volvía en su contra. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. La fecha del abandono, la edad exacta, el nombre de la madre, el apellido Ruiz y, sobre todo, esa marca imborrable en la piel. Victoria recordó los fragmentos de memoria que siempre había intentado suprimir. El aroma a pan caliente de una panadería humilde, una canción de cuna tarareada en un susurro y unas manos grandes y ásperas que la sostenían con una ternura infinita. Esos recuerdos nunca habían encajado en la narrativa oficial de su adopción por parte de los Cavalcanti. Esa noche, en su lujoso departamento de rascacielos, Victoria no durmió. Se miró en el espejo del baño, observando su reflejo, una mujer poderosa que se había hecho a sí misma, pero que ahora se sentía como un edificio con cimientos de arena. A la mañana siguiente, con las ojeras marcadas y una determinación fría, tomó su teléfono y llamó a su asistente personal. «Quiero toda la información disponible sobre un albergue cercano a la iglesia de San Gabriel», ordenó, recuperando su tono de mando. «Y quiero un expediente completo sobre un hombre llamado Antonio Ruiz». Cuando su asistente, extrañada por el pedido inusual, preguntó si se trataba de un asunto legal, Victoria respondió con una frialdad cortante. «Es un asunto estrictamente personal y exijo discreción absoluta». Horas después, despojándose de sus trajes de diseñador y vistiendo jeans sencillos y un abrigo sin logos visibles, Victoria se encontró frente al albergue. El edificio era una estructura olvidada por el tiempo, con la pintura descascarada y el aire cargado de una tristeza institucional. Al entrar, el olor a sopa económica y desinfectante barato la golpeó, un contraste brutal con el lujo de sus oficinas de cristal. Desde un pasillo oscuro, escuchó la voz impaciente de un joven voluntario reprendiendo a alguien. Al asomarse por una puerta entreabierta, vio a Antonio sentado en una silla de metal oxidada. El anciano protestaba débilmente por unos medicamentos que lo mareaban, mientras el joven lo ignoraba con una indiferencia que a Victoria le supo a veneno. Ella sintió una indignación que la sorprendió. Ese hombre, que había sacrificado su vida para que ella tuviera una oportunidad, ahora era tratado como un estorbo por el sistema. Cuando Antonio sufrió un acceso de tos tan violento que dejó manchas oscuras en su pañuelo, Victoria no pudo contenerse más. Entró en la habitación y por puro instinto le sujetó el brazo para estabilizarlo. El contacto físico fue eléctrico, una descarga de realidad que recorrió el cuerpo de ambos. Antonio la miró con sus ojos hundidos y por un segundo pareció que el alma del hombre reconocía a la hija antes que su mente. Marta, la mujer de la iglesia, apareció de nuevo y cuestionó la presencia de Victoria. Con una habilidad nata para la negociación, Victoria ocultó su verdadera identidad. «Vine a ver si necesitaban donaciones», dijo sosteniendo la mirada de Marta con firmeza. «Quiero ayudarlo a él directamente». Antonio, conmovido y confundido, intentó rechazar la oferta, pero Victoria se inclinó hacia él y le susurró algo que solo un guerrero entiende. A veces, aceptar ayuda es la mayor forma de valentía. En ese momento, Victoria tomó su decisión final. No revelaría quién era todavía, se quedaría cerca, observaría desde las sombras y protegería a ese hombre, aunque eso significara desenterrar los fantasmas que la habían atormentado toda su vida. Al salir de la habitación, mientras veía la silueta frágil de Antonio, hizo una promesa silenciosa que sellaría su destino. «No volverás a estar solo nunca más». Victoria ha cruzado el punto de no retorno.
Ha decidido infiltrarse en la vida de Antonio como una voluntaria anónima, pero el precio de este secreto empieza a subir. Mientras ella se compromete a salvarlo, no se da cuenta de que su propia empresa y su vida pública están a punto de colisionar con esta misión clandestina. ¿Cuánto tiempo podrá la mujer de hierro pelar papas y limpiar mesas sin que su imperio note su ausencia? O peor aún, sin que Antonio descubra que la mujer que lo ayuda es la misma niña que él entregó al destino hace 3 décadas. Victoria regresó al albergue 2 días después. No lo hizo en su elegante camioneta blindada, ni acompañada por su chofer de confianza, ni vistiendo uno de esos trajes de corte impecable que solían abrirle todas las puertas en el mundo financiero. Esta vez llegó caminando bajo una llovizna persistente, vistiendo unos pantalones de mezclilla desgastados, una bufanda sencilla que le cubría parte del rostro y una bolsa de supermercado en la mano. Si algún periodista de las revistas de negocios la hubiera visto en ese momento, jamás habría creído que esa mujer era la poderosa Victoria Cavalcanti. Pero en ese rincón olvidado de la ciudad, nadie la reconoció. Esa invisibilidad, que para otros sería un castigo, para ella fue una extraña y embriagadora sensación de libertad. ¿Otra vez usted?, preguntó Marta al verla entrar, cruzándose de brazos con escepticismo. Pensó que el interés de la elegante desconocida había sido un capricho de una sola noche. Victoria esbozó una sonrisa forzada, pero decidida. «Supongo que soy terca», respondió con un tono que no admitía réplicas. Marta la evaluó durante unos segundos interminables, buscando algún rastro de falsedad. Al no encontrarlo, suspiró y le entregó un delantal de algodón amarillento y algo manchado. «Si realmente quiere ayudar, aquí sobran las manos y falta el tiempo», advirtió Marta con dureza. «Aquí nadie viene a salvar a nadie, ¿entiende? Solo venimos a sobrevivir juntos». Victoria asintió en silencio y se dirigió a la cocina. Allí, la dueña de un imperio de empresas terminó sentada frente a una montaña de papas y una tabla de madera vieja. Al principio, sus movimientos eran torpes y erráticos. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a acariciar dispositivos de alta tecnología, se sentían inútiles ante la tarea más simple. Cortó las verduras con tal descuido que casi se lastima, y una mancha de grasa ensució su abrigo, pero por primera vez en años no le importó. «Nunca había hecho esto, ¿verdad?», le preguntó una voluntaria mayor, soltando una risita amable al ver el desastre en la mesa de Victoria. Victoria sintió que el calor subía a sus mejillas. «No», admitió con una honestidad brutal. «Se nota mucho, ¿no?». La mujer dejó de reír y puso una mano suave sobre la de ella. «No se preocupe, mija. Aquí nadie nace sabiendo ni cocinar ni vivir», dijo con una sabiduría que Victoria no habría encontrado en ningún libro de autoayuda para ejecutivos. Durante el resto de la tarde, Victoria se sumergió en la rutina del albergue. Sirvió sopa caliente, limpió mesas pegajosas y, sobre todo, escuchó. Escuchó historias de abandonos, de sueños rotos por la crisis y de enfermedades que se llevaron todo, menos la dignidad. Y lo más extraño de todo fue que nadie le pedía nada por interés. La llamaban simplemente Victoria, sin títulos, sin expectativas, sin el peso de su apellido. Desde un rincón de la sala común, Antonio la observaba. Estaba sentado cerca de una ventana empañada, envuelto en una manta de lana vieja, mirando cómo la lluvia golpeaba el vidrio. Cuando Victoria se acercó a ofrecerle una taza de té, él le sonrió con una timidez que le partió el alma. «Pensé que no volvería», dijo él suavemente al verla acercarse. «Yo también», confesó ella mientras se sentaba frente a él. «Pero aquí estoy». Antonio la estudió con una curiosidad infantil. «¿No tiene algo mejor que hacer?», preguntó con un deje de ironía. «La gente como usted suele tener agendas muy ocupadas». Victoria arqueó una ceja, sintiéndose descubierta. «¿La gente como yo?», preguntó a la defensiva. «Se le nota en el caminar, en la forma en que mira el reloj», respondió Antonio sin malicia. «Usted no pertenece a este lugar». Victoria bajó la mirada a sus manos enrojecidas,
por el agua caliente de la cocina. «Tal vez no pertenezca a ningún lado», susurró, «pero hoy quiero estar aquí». A partir de ese día, el albergue se convirtió en el santuario secreto de Victoria. Regresaba cada mañana para ayudar y se quedaba cada tarde para hablar con Antonio. Él hablaba poco, pero cada frase era un dardo de nostalgia. Una tarde, mientras miraban el atardecer gris, él mencionó algo que hizo que el tiempo se detuviera para ella. «Mi hija odiaba el frío. Lloraba hasta que yo la envolvía en mis brazos y le prometía que el sol saldría pronto», comentó con la mirada perdida en el pasado. «Siempre tuve miedo de que se enfermara, de que el mundo fuera demasiado frío para ella». Victoria sintió un nudo opresivo en la garganta. Ella también odiaba el frío. Siempre lo había atribuido a un rasgo de su carácter, pero ahora comprendía que era un eco de sus primeros meses de vida. A medida que pasaban los días, Victoria comenzó a esperar con ansias esos momentos de silencio compartido. Se sorprendía riendo con él cuando Antonio intentaba ayudarla a barrer y terminaba agotado, apoyado en el palo de la escoba. En esas risas, algo peligroso y hermoso comenzó a crecer en su interior. Un afecto real, profundo y aterrador hacia el hombre que le había dado la vida. Una noche antes de marcharse, Antonio la tomó de la mano y la miró con una seriedad que la obligó a detenerse. «Victoria, ¿por qué hace todo esto? No parece caridad». «Tampoco parece una obligación», preguntó él con voz ronca. Victoria sostuvo su mirada, sintiendo que la verdad empujaba con fuerza para salir de sus labios. «Porque a veces», respondió con la voz entrecortada, «uno ayuda a otros cuando en realidad está intentando salvarse a sí mismo». Antonio asintió lentamente, sin soltar su mano. «Sea lo que sea que busca, espero que lo encuentre pronto». Victoria salió al aire frío de la noche, sintiendo que su disfraz de voluntaria anónima empezaba a pesarle más que cualquiera de sus responsabilidades corporativas. Ya no solo quería proteger a Antonio, estaba empezando a quererlo con el amor de la hija que nunca pudo ser. El corazón de Victoria ha comenzado a sanar, pero el destino no tiene piedad. Mientras ella aprende a amar al padre que una vez odió, la salud de Antonio da un giro alarmante que la obligará a elegir. ¿Seguirá ocultando quién es para mantener esa paz frágil que han construido, o usará su inmenso poder y su verdadero nombre para salvarle la vida, revelando el secreto que podría destruirlos a ambos? El tiempo se agota, y la próxima Navidad podría ser la última para el hombre que lo dio todo por ella. La lluvia caía con una suavidad melancólica aquella tarde, transformando el mundo exterior en un lienzo gris y difuso. Dentro del albergue, el ambiente era más silencioso de lo habitual. El bullicio de los otros residentes parecía haberse amortiguado, dejando un espacio de intimidad casi sagrada en el rincón donde Antonio solía sentarse. Él estaba allí, con la mirada perdida en el cristal empañado, como si buscara respuestas en las nubes que ocultaban el sol. «Hoy llueve exactamente como el día en que ella nació», dijo Antonio sin girarse, reconociendo el paso de Victoria por el leve perfume que aún conservaba de su otra vida. Victoria se detuvo a medio paso, sintiendo un escalofrío. «¿Cómo puede recordarlo con tanta precisión después de tanto tiempo?», preguntó con una voz que intentaba, sin éxito, mantener la distancia profesional de una voluntaria. Antonio sonrió con una ternura que le iluminó el rostro cansado. «Porque ese día pensé que el mundo se iba a acabar debido a la tormenta, y en cambio, mi mundo apenas estaba empezando», respondió, invitándola a sentarse a su lado con un gesto lento. Durante varios minutos, el único sonido fue el repiqueteo rítmico del agua contra el techo de lámina. Victoria se sentó, sintiendo que las palabras sobraban en ese instante de comunión silenciosa. Fue Antonio quien rompió el hechizo, decidido a abrir una puerta que había mantenido cerrada bajo 7 llaves de dolor. «Nunca le conté cómo se llamaba su madre», soltó de pronto, y Victoria sintió que su corazón daba un vuelco violento. «Se llamaba Lucía. Tenía una risa que podía contagiar a todo el barrio, incluso cuando no teníamos nada que comer.
Pero cuando ella enfermó, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Yo trabajaba en todo lo que podía, día y noche, pero el dinero nunca alcanzaba para las medicinas y la leche al mismo tiempo. Luego llegó el hambre. Antonio cerró los ojos y Victoria vio cómo una lágrima se abría paso entre sus arrugas. El día que entregué a mi hija, sentí que me arrancaban el alma del pecho con un hierro ardiente. Pero mientras la veía irse en ese auto elegante, me convencí de que la estaba salvando de morir de frío en mis brazos. Victoria apretó los puños bajo la mesa, luchando contra el impulso de gritar su verdadera identidad. ¿Y nunca intentó recuperarla? ¿Nunca quiso volver por ella?, preguntó, y esta vez su tono fue casi un reproche. Me hicieron firmar promesas de silencio, explicó él con amargura. Me dijeron que ella crecería sin saber de dónde venía, sin cargar con mi miseria sobre sus hombros. Mire qué ironía. Yo me alejé para que ella fuera libre y terminé cargando con su ausencia cada segundo de mi vida. Victoria sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Toda su vida había odiado a un fantasma, culpando a sus padres biológicos de ser cobardes, sin entender que la cobardía habría sido dejarla morir por egoísmo. ¿Qué soñaba para ella, Antonio?, preguntó en un susurro. Soñaba que fuera libre, respondió él sin dudar, que nadie la hiciera sentir menos por su origen, que tuviera la fuerza para decir no cuando el mundo intentara pisotearla. Victoria tragó saliva, dándose cuenta de que, sin saberlo, ella se había convertido exactamente en lo que su padre había soñado. ¿Y usted?, preguntó Antonio, girando su atención hacia ella. ¿Qué soñaba aquella niña que seguramente fue antes de convertirse en esta mujer tan seria? Soñaba con no depender de nadie, confesó Victoria, permitiéndose por primera vez ser vulnerable, con ser tan poderosa que nadie pudiera volver a dejarme atrás. Entonces, lo logró, concluyó Antonio, observando su porte elegante, incluso bajo el disfraz de voluntaria. Victoria negó con la cabeza, dejando que una lágrima rodara finalmente por su mejilla. No del todo. A veces consigues todo lo que el dinero puede comprar, y aún así sientes un vacío en el alma que no tiene nombre. El éxito es una armadura brillante, Victoria, pero no llena los huecos del corazón, solo los disimula ante los demás, sentenció el anciano con sabiduría. Se miraron en silencio, dos náufragos de la vida unidos por la misma herida de pérdida. Mi único lamento real es no haber podido decirle que la amaba, que nunca fue un abandono, sino un acto desesperado de amor. Tal vez, ella lo sabe, de alguna manera, susurró Victoria tomando la mano de Antonio. Un violento acceso de tos interrumpió la paz del momento. El cuerpo de Antonio se dobló hacia adelante y el pañuelo que llevó a su boca se tiñó de un rojo alarmante. Victoria reaccionó con la eficiencia de una líder, sosteniéndolo mientras gritaba por ayuda. «Esto ya no mejora, Victoria», admitió él cuando recuperó un poco el aire. «Los médicos del dispensario dicen que me queda poco tiempo. Si no vuelvo a verla, quiero que sepa que conocerla ha sido el regalo más grande de mi vejez». En ese instante, Marta apareció en la puerta con el rostro pálido. «Victoria, el médico del hospital llamó. Antonio necesita estudios urgentes de alta complejidad o no pasará de esta semana. Pero no tenemos cómo cubrirlos. El albergue no tiene esos recursos», dijo con desesperación. Victoria se levantó, recuperando instantáneamente su aura de mando y poder. Miró a Antonio, quien la observaba confundido y débil. «No se preocupe por el costo, Marta», dijo Victoria con una firmeza que no admitía dudas. «Yo me encargo de todo. Antonio tendrá a los mejores especialistas del país hoy mismo». Antonio intentó protestar, murmurando que era demasiado dinero, pero Victoria le apretó la mano con una fuerza protectora. «Confíe en mí. Esta vez nadie va a ser abandonado». Mientras veía cómo preparaban a Antonio para el traslado, Victoria supo que estaba cruzando el punto de no retorno. Ayudarlo ya no era una obra de caridad, era una deuda de sangre con la niña que fue y una promesa de redención para el hombre que lo dio todo por ella. Victoria ha activado toda su maquinaria de poder para salvar a su padre, pero el anonimato que la protegía
ha comenzado a desmoronarse. Al ordenar el traslado a la clínica más exclusiva bajo su cuenta personal, ha dejado un rastro que la prensa y su propia junta directiva no tardarán en seguir. ¿Podrá Victoria salvar la vida de Antonio antes de que su secreto estalle públicamente? ¿O el impacto de descubrir quién es realmente su benefactora será el golpe final que el corazón debilitado del anciano no pueda soportar? El hospital privado olía a una mezcla aséptica de desinfectante caro, metal frío y un cansancio que el dinero no podía ocultar. Victoria caminaba por los pasillos de mármol con su paso firme de siempre, pero por dentro, cada fibra de su ser temblaba. Para salvar a Antonio, había hecho lo que mejor sabía hacer: activar su red de poder. Con una sola llamada, el engranaje de la Fundación Cavalcanti se puso en marcha, garantizando una suite privada, los mejores especialistas de guardia y estudios que otros esperarían meses en recibir. Sin embargo, esa misma eficiencia era su mayor riesgo. Era un despliegue demasiado obvio para una supuesta voluntaria sencilla. Antonio estaba recostado en una cama articulada, rodeado de monitores que marcaban el ritmo irregular de su vida. Tenía una mascarilla de oxígeno y su rostro se veía más pálido y pequeño bajo las luces fluorescentes. Al ver entrar a Victoria, sus ojos, aunque cansados, mostraron una lucidez inquisitiva. «Esto es demasiado», murmuró Antonio con voz débil, señalando con un gesto vago la opulencia de la habitación. «Yo no puedo pagar algo así. Ningún favor de Navidad llega tan lejos». Victoria forzó una sonrisa, intentando mantener su máscara de benevolencia anónima. «No piense en eso ahora, Antonio. Solo concéntrese en recuperar sus fuerzas. Eso es lo único que importa». Pero Antonio Ruiz no era un hombre ingenuo. La vida en las calles le había enseñado a leer las sombras. La miró con una fijeza que desarmó a Victoria. «Victoria, ¿quién es usted realmente? Nadie solo ayuda de esta manera. He vivido lo suficiente para saber que cada regalo tiene un nombre detrás». Antes de que ella pudiera inventar una excusa, Marta entró en la habitación. Estaba visiblemente alterada por el entorno de lujo que la hacía sentir fuera de lugar y sospechosa. «¿Usted tiene idea de lo que cuesta un solo día en este lugar?», le espetó Marta a Victoria en un susurro cargado de desconfianza. «Esto ya no es un favor. Esto es algo grande y peligroso». La tensión en la habitación se volvió insoportable. Victoria intentó defenderse diciendo que Antonio necesitaba atención urgente, pero Marta insistió en que el anciano empezaría a hacerse preguntas que nadie podría responder. Antonio, agotado, cerró los ojos y pidió que no discutieran. Ya no tenía fuerzas para el conflicto. Esa noche, Victoria se quedó en una silla junto a la cama, observando el sueño frágil de su padre, mientras la culpa crecía en su pecho como una marea negra. Cuanto más intentaba protegerlo con su dinero, más lo engañaba con su silencio. A la mañana siguiente, el frágil equilibrio estalló. Victoria estaba en el pasillo consultando con un cardiólogo cuando escuchó gritos desde la habitación. Corrió hacia adentro y encontró a Antonio con unos papeles en las manos que temblaban violentamente. «¿Qué significa esto?», gritó Antonio, su voz llena de una furia dolorosa. «El administrativo dijo que esto es una donación anónima a nombre de la Fundación Cavalcanti. Ese apellido. Yo lo conozco. Lo llevo grabado en el alma desde hace 36 años». Victoria se quedó helada, sintiendo que el aire desaparecía de sus pulmones. Antonio continuó con los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo y el shock. Esa familia, los Cavalcanti, fueron ellos. Ellos fueron los que se llevaron a mi hija. ¿Qué hace usted trabajando para ellos? ¿Por qué me trajo aquí? El mundo que Victoria había construido se desmoronó por completo. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, rompiendo la imagen de la ejecutiva implacable. «Antonio, por favor escúcheme», suplicó ella, dando un paso hacia la cama. «¿Qué me va a decir? ¿Que todo este tiempo fue una burla?», preguntó él con la voz quebrada. Victoria se acercó tanto que podía sentir el calor de su fiebre. «No me la quitaron»,
susurró con una desesperación primaria. Me salvaron. Yo soy esa hija. Yo soy Victoria. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el pitido monótono de los monitores. Antonio abrió los ojos con una mezcla de horror y una esperanza desgarradora. No juegue con eso, no con esto, murmuró él, negándose a creer lo que su corazón ya sabía. Sin decir una palabra, Victoria se llevó la mano al hombro izquierdo y bajó ligeramente el cuello de su abrigo. Allí, clara e inconfundible sobre su piel pálida, estaba la marca de nacimiento en forma de media luna. Antonio emitió un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y gemido. Dios mío, Lucía, eres tú, logró decir antes de que su cuerpo colapsara. El monitor cardíaco empezó a emitir una alarma estridente. El estrés de la revelación había sido demasiado para su corazón debilitado. Las enfermeras entraron corriendo, empujando a Victoria hacia el pasillo mientras intentaban estabilizar al paciente. Horas después, un médico salió con expresión grave. Antonio había sufrido una crisis severa y aunque estaba estable, su estado era crítico. Cuando finalmente la dejaron entrar, el hombre que Victoria encontró ya no era el amigo cálido del albergue. «Váyase», dijo Antonio sin mirarla, con una frialdad que dolió más que cualquier grito. «Antonio, déjame explicarte. Tenía miedo de que me rechazaras, de confirmar que me habías abandonado. Me ocultó la verdad», respondió él con los ojos cerrados. «Me dejó creer que el destino me regalaba una amiga, cuando en realidad era mi hija juzgándome desde el silencio. Si me queda poco tiempo, no quiero pasarlo reviviendo culpas. Déjame ir en paz». Victoria salió del hospital destrozada, llorando como la niña que nunca se permitió ser. Había recuperado a su padre solo para perderlo nuevamente tras el muro de sus propias mentiras. La verdad ha estallado, dejando solo escombros a su paso. Antonio ha rechazado a Victoria y su salud se apaga rápidamente en la frialdad de una suite de lujo que ahora parece una prisión. Mientras Victoria se refugia en su soledad, una filtración de prensa sobre la misteriosa benefactora de la Fundación Cavalcanti amenaza con convertir su tragedia privada en un escándalo nacional. ¿Podrá Victoria encontrar una forma de obtener el perdón de un hombre que siente que fue engañado 2 veces por la misma familia? ¿O el último aliento de Antonio Ruiz será un suspiro de amargura y distancia? Durante 5 días interminables, Victoria Cavalcanti no volvió al hospital. No fue por falta de voluntad, sino por un miedo paralizante que ninguna de sus victorias en el mundo de los negocios le había enseñado a gestionar. Cada vez que su asistente personal entraba en su oficina con un informe, Victoria se estremecía, temiendo que la noticia fuera el fallecimiento del hombre que acababa de descubrir como su padre. El recuerdo de la devastación en los ojos de Antonio al descubrir sus mentiras era una espina clavada en su conciencia, doliendo más que cualquier pérdida financiera. Intentó refugiarse en su rutina de acero, reuniones de directorio, revisión de contratos multimillonarios y proyecciones de mercado. Pero su mente era un campo de batalla. Ya no escuchaba las propuestas de sus socios. El zumbido de los monitores del hospital y la voz quebrada de Antonio lo llenaban todo. Por primera vez en décadas, el poder le parecía una cáscara vacía frente a la posibilidad de perder a su padre sin haber sido nunca, realmente, su hija. Al 5.º día, el silencio se rompió con una llamada de Marta. «Tiene que venir ahora mismo», dijo la mujer, con una urgencia que no admitía réplicas. Antonio pidió verla, y hay algo más que no puede esperar. Cuando el auto de Victoria se acercó al hospital, la escena era dantesca. Una marea de periodistas, cámaras de televisión y micrófonos rodeaba la entrada principal. La noticia se había filtrado. Un empleado administrativo, movido por el morbo o la codicia, había revelado que la mujer de hierro estaba financiando el tratamiento de un indigente en una suite de lujo. La historia del milagro de Navidad o el escándalo de la Fundación Cavalcanti estaba en boca de todos. Victoria avanzó entre los flashes, ignorando las preguntas que llovían sobre ella como proyectiles. Al entrar en la habitación, encontró a Antonio sentado en la cama.
notablemente más débil pero con una claridad en la mirada que resultaba imponente. «Hola», dijo él con una serenidad que desarmó a Victoria. «Siéntate. No tenemos mucho tiempo y voy a contar la verdad a todos». Victoria intentó protestar, temiendo por la salud de él y por las consecuencias legales y sociales, pero Antonio la detuvo con un gesto. «He pasado mi vida escondiéndome en las sombras de la culpa», declaró él con una dignidad recuperada. «No quiero morir de la misma manera. Es hora de que ella», dijo mirándola a los ojos, «no cargue más con una mentira que no le pertenece». Horas después, en una sala del hospital abarrotada de prensa, Antonio Ruiz habló. Su voz, aunque débil, resonó con la fuerza de una verdad absoluta. Contó la historia del hambre voraz, de la enfermedad de Lucía y de la decisión imposible de un padre que prefirió ser odiado por su hija con tal de que ella pudiera vivir. «No soy un héroe», concluyó Antonio ante el silencio sepulcral de la sala. «Solo soy un padre pobre que hizo lo único que pudo para salvar a su pequeña. Y esa pequeña es ella, Victoria Cavalcanti». Las cámaras giraron frenéticamente hacia Victoria. El mundo esperaba una negación, un despliegue de relaciones públicas, pero Victoria se levantó y por primera vez habló desde el corazón de la niña que fue. «Crecí creyendo que fui abandonada por maldad», dijo con la voz entrecortada. «Construí una muralla de éxito para protegerme de ese dolor, pero hoy entiendo que mi historia no empezó con un abandono, sino con un sacrificio». Miró a Antonio frente a todo el país y añadió: «Necesito tiempo para entender, para perdonar y para aprender a sentir sin miedo». Antonio asintió con una lágrima recorriendo su mejilla. «Eso también es amor», susurró él. Esa noche, la historia de la empresaria y el mendigo recorrió el continente. Pero en la soledad de la habitación, Victoria se acercó a la cama y tomó la mano de su padre. «No sé si puedo llamarte papá todavía», confesó en un susurro. «No importa cómo me llames», respondió él con una sonrisa de paz infinita. «Con que sepas que siempre fui tuyo, es suficiente». La verdad ha liberado a Victoria de sus sombras, pero el precio ha sido la exposición total de su vida privada. Mientras el país celebra la reconciliación, los monitores cardíacos de Antonio comienzan a emitir una alarma persistente. Los médicos entran de urgencia y Marta aparta a Victoria de la cama. El tiempo que Antonio ganó para decir la verdad parece haberse agotado justo en el momento en que Victoria finalmente estaba lista para empezar a ser su hija. ¿Será esta confesión pública el último acto de Antonio Ruiz? ¿O el destino le concederá el milagro de compartir una Navidad real con la mujer que salvó hace 36 años? Tras la explosión mediática de la confesión en el hospital, el mundo de Victoria Cavalcanti se sumergió en una extraña quietud. Los titulares de prensa, que inicialmente buscaban el escándalo, comenzaron a relatar una historia de redención que conmovió a toda la región. Pero para Victoria, el ruido externo carecía de importancia. Lo que realmente pesaba era el silencio que ahora compartía con su pasado. Antonio fue trasladado de vuelta al albergue, pero no a la habitación precaria donde vivía antes. Por deseo expreso de él, y bajo la supervisión médica que Victoria financiaba discretamente, fue instalado en un área de cuidados paliativos dentro del mismo refugio. Él lo pidió así. No quería morir rodeado de las máquinas frías de un hospital de lujo, sino en el lugar donde había encontrado refugio cuando no tenía nada. Victoria, por primera vez en su vida, respetó una decisión que no podía controlar con un contrato. Durante los primeros días, ella no lo visitó. No fue por indiferencia, sino por un profundo respeto al espacio que ambos necesitaban para procesar que la mentira se había terminado. Victoria tomó una decisión que dejó atónitos a sus socios. Suspendió reuniones estratégicas, delegó proyectos de expansión internacional y por primera vez en décadas se permitió simplemente parar. Empezó a ir al albergue sin avisar, pero ya no como la benefactora secreta ni como la empresaria poderosa. Llegaba de manera sencilla, ayudando en la cocina, doblando sábanas y aprendiendo los nombres de las personas
que Antonio consideraba su familia de la calle. Al involucrarse en las tareas más humildes, Victoria descubrió que su fuerza no venía de su cuenta bancaria, sino de su capacidad de conectar con el dolor ajeno, el mismo dolor que ella había intentado enterrar bajo capas de seda y oro. Un día, Marta se le acercó mientras Victoria organizaba unas mantas nuevas. «Él pregunta por usted», dijo Marta con una suavidad que antes no tenía. No lo dice con palabras, porque el orgullo de los Ruiz es duro, pero se le nota en la forma en que mira la puerta cada vez que alguien entra. Esa misma noche, Victoria entró en la habitación de Antonio. Lo encontró despierto, sosteniendo con manos temblorosas una fotografía vieja y desgastada que guardaba bajo su almohada. «Es ella», dijo Antonio sin levantar la vista, refiriéndose a la imagen. Apenas tenía unos meses. Parecía un milagro envuelto en una manta demasiado grande para ella. Victoria se acercó lentamente y por primera vez vio su propia imagen de bebé. No era la foto de estudio perfecta que sus padres adoptivos tenían en la sala. Era una captura granulada, llena de sombras, pero donde se percibía el amor desesperado de quien sostenía la cámara. «La guardé como quien guarda un tesoro. Y una culpa», susurró el anciano. No hubo reproches esa noche. Solo una presencia compartida que valía más que 1000 disculpas. Victoria le habló de sus planes. Estaba convirtiendo el albergue en un centro de capacitación y trabajo digno. Ya no sería solo un lugar para dormir, sino un puente hacia una vida nueva. «Estoy aprendiendo a vivir distinto, Antonio», confesó ella, «sin huir de lo que siento». «Eso es crecer», respondió él con orgullo. «Y no importa si lo aprendes a los 5 o a los 36 años». Antonio la tomó de la mano, y en ese contacto, Victoria sintió que la niña abandonada finalmente encontraba el camino a casa. El taller del albergue ya funcionaba, los residentes empezaban a sentirse útiles, y Victoria había dejado de ser un apellido para convertirse en una mujer con propósito. Sin embargo, la salud de Antonio era un recordatorio constante de que el tiempo era un recurso no renovable. Victoria ha logrado transformar su dolor en una obra de amor, construyendo el Centro Lucía Ruiz en honor a su madre y al legado de su padre. Pero justo cuando el vínculo entre ellos se siente más sólido que nunca, Antonio le hace una petición que Victoria no sabe si podrá cumplir. «Si no me despierto mañana», le susurra él con una voz que suena a despedida final, «promete que no dejarás que el odio vuelva a ser tu motor». Mientras Victoria aprieta su mano, el monitor de signos vitales emite una señal de advertencia. El tiempo de las palabras se acaba y la sombra del silencio definitivo se cierne sobre la habitación. ¿Está Victoria realmente preparada para dejar ir al padre que acaba de encontrar? El albergue amaneció sumergido en una calma inusual, una quietud espesa que parecía detener el tiempo en los pasillos de piedra. No se escuchaba el murmullo habitual de las radios viejas ni el choque de los platos en la cocina. Solo el eco de una despedida que ya se sentía en el aire. Victoria Cavalcanti lo percibió apenas cruzó el umbral. Su instinto, agudizado por años de leer crisis inminentes, le advirtió que el ciclo que comenzó en aquella iglesia vacía estaba por cerrarse de manera irreversible. Marta se acercó a ella con pasos lentos, con el rostro marcado por una fatiga que iba más allá de lo físico. No hubo necesidad de explicaciones técnicas. «Está muy débil», susurró Marta bajando la mirada. «Creo que hoy es el día, Victoria». Victoria asintió, sintiendo un frío seco en el pecho que ninguna prenda de lujo podría mitigar. Entró en la habitación de Antonio con una mezcla de reverencia y temor. Él estaba recostado, con los ojos cerrados y una respiración que era más un suspiro que un aliento, como si su cuerpo finalmente hubiera dejado de luchar contra la gravedad de su propia historia. Sus facciones, antes endurecidas por la miseria, ahora lucían extrañamente serenas, como un lienzo que finalmente ha sido limpiado de toda mancha. Victoria se sentó en la silla de madera junto a la cama y tomó su mano, que se sentía tan frágil como el ala de un pájaro. «Estoy aquí», le susurró al oído, con una voz que ya no era la de la empresaria implacable,
sino la de una hija que ha vuelto de un viaje de 3 décadas. No te voy a dejar solo. Antonio abrió los ojos con una lentitud infinita, y al verla, una chispa de reconocimiento iluminó su mirada nublada por las cataratas. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa casi imperceptible, pero cargada de una paz absoluta. Victoria le devolvió la sonrisa, aunque las lágrimas ya nublaban su visión. Siempre llego tarde, pero llego, respondió ella, intentando bromear con el último rastro de su antiguo ego. Antonio soltó una risa suave, un sonido que le recordó a Victoria que el humor es, a menudo, la última defensa de la dignidad. El monitor de signos vitales marcaba un ritmo cada vez más irregular. En ese espacio reducido, el tiempo parecía comprimirse. Cada segundo valía más que todos los millones que Victoria había acumulado. Impulsada por una necesidad urgente de sanar las grietas restantes, ella se inclinó hacia él. «Quiero pedirte perdón», soltó de pronto. «Perdón por haberte juzgado sin conocerte, por haberte odiado durante años pensando que me habías desechado, cuando en realidad me estabas salvando». Antonio negó suavemente con la cabeza, apretando los dedos de su hija con la poca fuerza que le quedaba. «No me debes nada, hija», respondió con voz ronca. «Yo cargué con la culpa suficiente por los dos durante toda mi vida. No cargues tú con ella ahora que yo me voy». Victoria respiró hondo, sintiendo que el nudo que le había impedido respirar desde su infancia finalmente se deshacía. Sabía que había una palabra que Antonio necesitaba escuchar antes de que el silencio fuera definitivo. «Ya no te veo como el hombre que me abandonó», dijo, dejando que las lágrimas corrieran sin resistencia. «Te veo como el padre que tuvo el valor de sacrificar su propia felicidad para que yo tuviera un futuro». Y entonces, por primera vez en su vida adulta, la palabra salió de su boca con una naturalidad sagrada. «Gracias, papá», susurró. Antonio exhaló profundamente, un suspiro largo que pareció vaciarlo de todo el dolor acumulado en 36 años. Sonrió una última vez, y ese gesto iluminó toda la habitación. Luego, simplemente, dejó de respirar. El silencio que siguió fue absoluto, pero ya no era un silencio de soledad, sino de plenitud. Victoria apoyó la frente sobre la mano de su padre y lloró, no como la empresaria que pierde una batalla, sino como la niña que finalmente se permite sentir. Días después, el funeral se llevó a cabo con una sencillez que desafiaba cualquier protocolo corporativo. No hubo prensa, ni discursos ensayados, ni cámaras. Solo estaban las personas que Antonio había tocado en su paso por el albergue. Los olvidados, los invisibles, los que Victoria ahora llamaba sus iguales. Al final de la ceremonia, Victoria se puso de pie frente a la tumba. «Mi padre creyó toda su vida que su mayor error fue dejarme ir», declaró con firmeza. «Pero su mayor acto fue amarme incluso cuando ese amor le costó la vida y el alma. Hoy hago justicia a su historia prometiendo algo. Nadie que haya sido olvidado volverá a ser invisible mientras yo tenga voz». Victoria se quedó sola frente a la tumba cuando todos se fueron. «Gracias por darme la vida». 2 veces, susurró, dejando una pequeña rosa blanca sobre la tierra fresca. La deuda del pasado ha sido saldada, y Antonio Ruiz descansa finalmente en paz bajo su verdadero nombre. Pero para Victoria Cavalcanti, el final de esta historia es apenas el prólogo de una vida que ya no sabe cómo vivir bajo las antiguas reglas. Al regresar a su oficina, encuentra una carta legal sobre su escritorio. Su junta directiva, temerosa por el impacto de su exposición pública y su cambio de prioridades, ha iniciado un movimiento para destituirla de su propia empresa. Victoria mira el rascacielos que antes era su mundo y sonríe. ¿Tendrá el valor de abandonar el imperio que construyó sobre el dolor para abrazar el legado de humildad que su padre le dejó? ¿O la mujer de hierro luchará una última batalla por un poder que ya no desea? Un año después, la Navidad volvió a cubrir la ciudad con su manto de luces y promesas. Pero para Victoria Cavalcanti, el paisaje interno era radicalmente distinto al de aquel diciembre en que entró a una iglesia vacía,
huyendo del ruido de su propia soledad. Esta vez, no había necesidad de esconderse tras abrigos de diseñador, ni de blindar su corazón contra los villancicos que resonaban en las calles. La mujer de hierro había dado paso a una mujer de carne, hueso y propósito. El antiguo albergue, aquel edificio gris que olía a olvido, se había transformado profundamente gracias a una inversión que no buscaba dividendos financieros, sino dividendos humanos. Las paredes estaban recién pintadas en tonos cálidos. Las ventanas reparadas dejaban entrar la luz dorada del atardecer y el patio, antes baldío, ahora albergaba mesas de madera donde se gestaba el futuro. En la entrada, una placa de bronce sencilla pero imponente anunciaba el nuevo nombre del lugar, un nombre que Victoria defendió ante sus antiguos socios con una firmeza renovada: Centro Lucía Ruiz. Victoria insistió en que su propio apellido no figurara en la fachada. No quería que el lugar fuera un monumento a su poder, sino un homenaje al origen humilde y al sacrificio que la había salvado. Al caminar por los pasillos, Victoria ya no vestía trajes de miles de dólares. Llevaba una vestimenta sencilla que le permitía confundirse entre los residentes, escuchando sus historias y aprendiendo sus nombres sin la barrera del estatus. Dentro del taller del centro, hombres y mujeres que el sistema había desechado ahora trabajaban con una dignidad que se reflejaba en sus manos laboriosas. Algunos cosían textiles de alta calidad, otros empaquetaban productos orgánicos. Todos ellos recibían algo que Victoria entendió que era el regalo más grande de su padre: la oportunidad de volver a ser visibles. En la oficina principal del centro, en el lugar de honor, colgaba una fotografía en blanco y negro recuperada de los archivos del albergue. Un Antonio joven, con la mirada llena de un amor doloroso, sosteniendo a una bebé envuelta en una manta demasiado grande. Victoria se detenía frente a esa imagen cada día antes de empezar su jornada. «Feliz Navidad, papá», susurró este año, con una paz que nunca antes había conocido. Buscando un momento de introspección, Victoria entró a la pequeña capilla que ella misma había mandado restaurar dentro del centro. No era una catedral imponente, sino un espacio íntimo con bancos de madera y una vela perpetua que iluminaba el altar. Se sentó en el mismo silencio que un año atrás la asustaba, pero ahora ese silencio era su aliado. Cerró los ojos y por primera vez en su vida no sintió el vacío abismal que solía definir sus noches. Sintió una gratitud profunda que le recorría el cuerpo como una corriente cálida. Entendió finalmente que su fuerza, su resiliencia y su éxito no habían nacido de la rabia del abandono, sino de la reserva de amor que Antonio había depositado en ella al dejarla ir para que viviera. Su ambición no había sido odio, sino un mecanismo de supervivencia que ahora podía usar para construir puentes en lugar de murallas. El perdón no había borrado las cicatrices de su pasado, pero les había otorgado un significado noble. Ahora eran la prueba de un milagro. Al salir al patio principal, el aire olía a chocolate caliente y a esperanza. Una mesa larga y compartida la esperaba, llena de las personas que se habían convertido en su verdadera familia: Marta, los voluntarios y los residentes del centro. No era la familia perfecta que imaginó de niña en sus cuentos de hadas, sino la familia real y resiliente que ella había elegido construir como adulta. Antes de ocupar su lugar en la mesa, Victoria miró hacia el cielo gris de diciembre y sonrió. Ahora lo sabía con una certeza absoluta que ningún contrato podría igualar. Nunca fue una niña abandonada. Fue una niña amada con una desesperación tal que su padre prefirió perderla en la tierra para no perderla en la eternidad. Fue amada, incluso cuando dolía. A veces la vida nos presenta una historia incompleta y pasamos años odiando capítulos que nunca logramos entender. Pero cuando la verdad llega, aunque sea tarde, tiene el poder de transformar la herida más profunda en el propósito más grande de nuestra existencia. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Del 0 al 10, ¿cuánto te tocó el corazón este viaje de Victoria y Antonio?
Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes sobre el amor que sacrifica, el perdón que libera y las segundas oportunidades que cambian el destino.